limitando la media, ¿ok? Y la adventicia viene desde aquí hacia abajo, desde esta región hacia abajo la adventicia. ¿Qué cosa vemos por acá? Fibras musculares, ¿ok? Fibras musculares. Ahí está, entonces, la íntima aquí, la media por acá, y toda esta región, la adventicia. Respecto a una vena de gran calibre, esta que tenemos por aquí, chicos, si tienen preguntas, estoy revisando el chat, cualquier cosa escriben nada más, regresamos, volvemos a revisar algún aspecto que haya quedado la duda, ¿ya? En esta vena de gran calibre, una íntima, en la cual tiene un endotelio, un subendotelio y una lámina elástica interna. Es la única, la vena de gran calibre, la que presenta la lámina elástica interna, que de todas maneras no es tan pronunciado como en el caso de las arterias. Ojo. Luego notamos acá una túnica media, la cual tiene tejido muscular liso en disposición circular o concéntrica, y de esta región hacia afuera, toda esta porción, ¿okay? Toda esta porción que está aquí, de aquí hacia afuera, corresponde a la adventicia. Y como pueden darse cuenta, en la adventicia vamos a encontrar tejido muscular liso, ¿okay? La cual está en disposición longitudinal, y en el corte aquí sale en corte transversal. Este músculo liso en el que predominan los fascículos musculares, es decir, la asociación, la agrupación de fibras musculares. También hay nervio vasorum, vaso vasorum y vasos linfáticos. Para poder distinguir una vena de gran calibre y una vena de mediano calibre, hay que irse a la adventicia, porque en la adventicia la presencia de fascículos musculares en gran cantidad les hace alusión a una vena de gran calibre, y la presencia de fibras musculares les hace alusión a una vena de mediano calibre, para que no se equivoquen, ¿ya? Aquí encontramos un mayor aumento de esta vena de gran calibre, notamos la región de la túnica íntima, la túnica media pequeña y una adventicia que comienza desde aquí hacia afuera. Cada una de estas estructuras, cada una de ellas corresponde a un fascículo muscular, ¿okay? Un fascículo muscular. Recuerden que las células musculares lisas son células que tienen una forma, a ver quién me dice, fusiforme, tienen forma fusiforme, un aspecto fusiforme con extremos aguzados, con un núcleo de posición axil, de posición central, con cromatina laxa, ¿ok? Estas no desarrollan sarcómeras, pero tienen miofilamentos delgados y gruesos, actividad miosina, troponina, tropomiosina en diferente disposición. Hacia acá, en la adventicia, observamos esto de aquí que corresponde a los fascículos musculares, ¿ok? Fascículos, y se observan en corte transversal a las fibras musculares en el interior de estos fascículos. También encontramos tejido conectivo, hay vasitos sanguíneos, el vasa vasorum por ahí, y también buscando podríamos encontrar nervio vasorum. Acá se evidencia la túnica íntima, por acá encontramos la túnica media, y por aquí encontramos la adventicia. ¿Ya? No equivocarse, porque en un corte transversal de una vena, sale la túnica media en el tejido muscular liso en corte longitudinal, y la túnica adventicia sale el tejido muscular liso en corte transversal. ¿Ya? Vemos acá un capilar sanguíneo. Ok, finalmente tenemos a los vasos linfáticos. Respecto a los vasos linfáticos, estas estructuras, recuerden que son las encargadas de transportar la linfa. ¿Y qué es la linfa? Un ultrafiltrado plasmático, ¿verdad? Una composición similar, pero no es igual al plasma sanguíneo. Además, no vamos a encontrar hematíes. Lo que sí podemos encontrar son algunos mononucleares, algunos linfocitos ahí presentes. Estos son vasos sanguíneos colapsados, varían en tamaño porque existe también la presencia de los capilares linfáticos, o de los vasos linfáticos, o de los conductos linfáticos. ¿Ok? También está la presencia de ellos. Ok, en este caso vemos que está colapsado, es mucho más grande en comparación a un capilar sanguíneo, como se puede observar por aquí. ¿Ya? Aquí vemos un vaso linfático, miren, este que está acá, una arteriola por aquí, un vaso linfático, otra arteriola por acá, podemos encontrar, aquí otra arteriolas, ¿ok? Respecto a este vaso linfático, la presencia de válvulas, miren esta válvula que se está formando aquí. Estas válvulas, las cuales son más abundantes en los vasos linfáticos en comparación a las venas, estos de aquí se caracterizan porque tienen un núcleo fibroso y están recubiertos por un endotelio, ¿no? Un endotelio. Aquí también se llega a observar bastante bien un vaso linfático con las válvulas, miren esa válvula, el núcleo fibroso por acá, el núcleo fibroso por acá, y encontramos aquí acá la válvula propiamente recubierta con un endotelio, con un epitelio simple plano. Ok, ahora sí entramos a algunas patologías. Vamos a ver algunas patologías, chicos. El primero que tenemos acá es un aneurisma de aorta. A ver, vamos a ver. Utilizamos el chat con este fin. ¿Qué es un aneurisma? Usamos el chat. Nuestro PPT de práctica no tiene nada de teoría. Recuerden que solamente es una imagen, así que necesito que participen, ¿ya? Ustedes ya recibieron su teoría, así que vámonos enteramente a la práctica. ¿Qué es un aneurisma? Ya tuvieron teoría ustedes. Ok, dilatación. Dilatación de una arteria. Okay. ¿Cuál es la causa de un aneurisma? ¿Por qué se da esta dilatación? ¿Qué origina el aneurisma? A ver, lo sigo leyendo. Diana dice aneurisma, dilatación que se da de manera anormal, ¿ya? La presión alta origina un aneurisma, sí, puede ser la causa. La hipertensión arterial puede conllevar a un aneurisma, sí, correcto. La arteriosclerosis también, eso es correcto, ¿ok? La causa principal de un aneurisma se debe a un daño, ¿ok? A un daño a una arteria, ¿ya? A nivel de la región íntima en un principio y posteriormente en la región de la túnica media. ¿Qué cosa es lo que ocurre? ¿Ya? En un aneurisma, en esta región de la íntima, se va a formar una placa de ateroma, ¿sí? De formarse esta placa de ateroma va a ocasionar una lesión de la túnica íntima. Hay cristales de LDL que se van a oxidar, macrófagos que van a tratar de degradar ese LDL oxidado, vamos a observar histológicamente a las células espumosas y vamos a notar que hay una degradación o destrucción de la lámina elástica interna, ¿no? Pues característica de las arterias, recuerden. Esto de aquí puede conllevar a la ruptura de algunos vasos sanguíneos que podemos encontrar en la región subendotelial o en la misma región muscular. Y eso conlleva a la formación de esta estructura. ¿Cómo se llama esta estructura? La cual estoy señalando. Este de aquí es un hematoma intramural. ¿Sí? Es un hematoma intramural. Entonces observamos aquí un hematoma intramural. Hay 1, 2, 3 hematomas intramurales en diferentes posiciones. ¿Ya? ¿Dónde aparecen estos? En los límites entre la íntima y la túnica media o dentro de la túnica media, como lo que podemos observar aquí. Además, este aneurisma va a llevar a un adelgazamiento de la túnica media, pérdida de fibras musculares en la túnica media. Y podemos observar nosotros una túnica media, es una aorta, así que entenderán que la túnica media debe haber sido bastante prominente, pero en este aneurisma de aorta podemos observar que las fibras musculares están adoptando una estructura un poquito diferente, además de que hay una reducción de las mismas. Y miren, aquí se puede observar como microsangrado, ¿no? Como si los vasos sanguíneos se hubiesen roto. Hay una desorganización también, hay una desorganización de las fibras musculares lisas a nivel de la túnica media.
Aquí la misma imagen, podemos observar la íntima, encontramos infiltrado leucocitario. Miren esto de acá, todo esto que ven por aquí corresponde al infiltrado leucocitario, ¿ya? Es un infiltrado leucocitario con predominio linfomononuclear. Encontramos células escumosas y encontramos linfocitos. ¿Por qué los encontramos? Pues porque van como respuesta inmunitaria. Además, al ser una enfermedad crónica, este predominio de linfomononucleares. Si fuese un proceso inflamatorio agudo, habría neutrófilos, ¿verdad? Bien. Este aneurisma de aorta tiene una complicación. ¿Cuál es la complicación de un aneurisma de aorta? O un aneurisma de cualquier otra arteria de mediano o de gran calibre, que son las que principalmente se ven afectadas. La complicación principal es la ruptura de vasos sanguíneos para la formación de estos hematomas intramurales, algo que se conoce como la disección aórtica. ¿Okay? La disección aórtica. Y la complicación aún más grave de esta es que puede haber ruptura de la túnica media o del endotelio vascular en su totalidad, y con ello un sangrado, una hemorragia interna, ¿no? Causa de la disección aórtica, un aneurisma. Causa de aneurisma, hipertensión y arteriosclerosis. Todo eso está en su PPT de teoría, ¿no? Hay que revisarlo si todavía se les dificulta un poco. Aquí podemos observar una disección aórtica. Miren, la luz del vaso sanguíneo está acá en la parte superior. Ahí tenemos la luz del vaso sanguíneo, tenemos la íntima. Y miren qué pasó con la media. La túnica media se ha desprendido. Y en medio de ella podemos observar un gran hematoma intramural. ¿Okay? La adventicia hacia abajo, ¿no? Adventicia hacia abajo. Está muy bonita esa imagen, ya esta imagen está de colección. Aquí también se puede observar este hematoma intramural. ¿Cómo está constituido este hematoma intramural? Hematíes, podemos observar plaquetas, podemos observar también tejido conectivo que se encuentra cercano, adherido. Y alrededor, infiltrado polimorfonuclear. Perdón, infiltrado mononuclear. Okay. Bueno, eso está en nuestras imágenes. No hay más imágenes. Pensé que había más. Vamos a buscarle algo en internet ahorita, porque pensé que había más. Parece que está un poco incompleto. Y quiero que veamos aterosclerosis, ¿ya? Un ratito, vamos a buscar muy rápido. Vamos a utilizar. Aprovechar que estamos conectados un ratito. O mejor aún, les voy a explicar desde su PPT de teoría. Vamos a abrir el PPT de teoría. PPT de teoría. Ahí en el PPT de teoría van a tener imágenes muy parecidas. ¿Okay? Es más, parece que los hubiesen tomado de las láminas de práctica que se han observado, ¿ya? Están bastante parecidas. Un segundito mientras abrimos nuestro PPT. Integración de histología cardíaca. Histología vascular. Tienen una capita que dice prácticas de histología, para que revisen, chicos, para que revisen ahí las prácticas de histología. Y vámonos hacia aquí. Ya está, semana 7. Han aperturado ese último punto que tienen todos los PPTs de todas las prácticas. La sugerencia es que estudien práctica a partir de esos PPTs, ¿ya? Estudien práctica a partir de esos PPTs. No vaya a ser que de ahí se nos ocurre hacer el examen, ¿ya? Vamos a compartir esto. Todavía se ve mi pantalla, ¿verdad? ¿Me confirman si todavía se ve mi pantalla? No los escucho, no los escucho. ¿Todavía se ve mi pantalla? Sí, profesor. Sí, profesor. Gracias, gracias. Bien, vamos a ver entonces algunas patologías muy rápido. No está en el PPT de práctica, pero vamos a repasar. Aquí tenemos a la aterosclerosis, ¿ya? O arteriosclerosis, como quieran mencionar. Bien, este de aquí, esto tiene como causa la oxidación de la lipoproteína de baja densidad LDL, la cual tiende a acumularse en las paredes del endotelio vascular, provocando en ella un engrosamiento de la túnica íntima en su totalidad, ¿ok? Estos lípidos, este colesterol LDL oxidado va a tratar de ser fagocitado por los macrófagos. Y los macrófagos van a desarrollar una especie de vacuolización citoplasmática que va a hacer la apariencia de las células como si tuviesen espuma en su citoplasma. De ahí la denominación de células espumosas. Y vamos a ver, aquí tenemos, miren, esta que está acá es la túnica media y por acá la túnica íntima. Sobre la túnica íntima vamos a ver nosotros la formación de esta placa de ateroma. Esta placa de ateroma, que es tejido fibrolipídico, empezó siendo esta estructura. ¿Y qué es esta estructura? Cristales de colesterol oxidado. Ahí está, cristales de colesterol LDL oxidado, que son las que tienen las que dan el aspecto de tener o de ser una zona HI negativa. ¿Sí? Las regiones claras, esos son los cristales de colesterol. Esto se oxida, se adhieren al endotelio vascular, se fibrosa, se convierte en una placa de ateroma. Es decir, posteriormente esto que vemos aquí, que estamos señalando que son los cristales LDL oxidados, van a seguir sumando a que la placa de ateroma cada vez sea más grande. Eso ocasiona una disminución de la luz de esta arteria y como consecuencia va a originar una isquemia en el tejido circundante. Pero la complicación más grave es que hay un daño, hay una lesión endotelial, lo cual convierte el endotelio vascular en un endotelio procoagulante. Y eso permite la formación de trombos, o podría darse la migración de algún émbolo, de algún trombo formado en otra región, que posteriormente va a taponar una luz ya reducida en esta arteria. Eso condiciona ¿qué? A una isquemia tisular. La isquemia conlleva a un infarto del tejido, el infarto de la necrosis, y si hay un compromiso bastante grande del órgano, a la muerte. ¿Verdad? En la imagen que tenemos aquí a continuación, vamos a observar nosotros lo mismo que vimos en la imagen anterior. La diferencia es que aquí no vamos a encontrar un trombo que está taponando ya la reducida luz de este vaso sanguíneo. Características que podemos encontrar aquí: una íntima completamente alterada con depósitos de colesterol, tejido fibrolipídico que corresponde a la placa de ateroma, células espumosas, infiltrado leucocitario, y algo le pasa a la túnica media. ¿Qué cosa le ocurre a la túnica media? Hay disminución en la cantidad de fibras musculares. Esa es otra característica que encontramos. ¿Okay? Respecto a la hipertensión, también podemos encontrar dos tipos de hipertensión. La hipertensión nace en una alteración en las arterias periféricas, es decir, las arteriolas y las arterias de pequeño calibre. ¿Y cuál es ese tipo de lesión? Esta lesión endotelial principalmente se debe a la presencia de placas ateromatosas, las cuales pueden ser de dos tipos: las hialinas, ¿okay? Y las hiperplásicas. La hialina se caracteriza porque se va a formar un tejido hialino en la íntima. Esta denominación hialina es porque esta estructura tiene un aspecto, digamos, como de naturaleza eosinófila, translúcida, refringente, y va a estar formada principalmente por proteínas plasmáticas. Eso no se ve aquí en la imagen, ojo, no está en esta imagen, porque esta imagen corresponde a una arteriosclerosis de tipo hiperplásica. La arteriosclerosis hiperplásica, en cambio, se caracteriza porque hay una mayor proliferación de la túnica media, es decir, aumenta la cantidad de tejido muscular liso. Si bien es cierto, esto es una arteria de pequeño calibre que debería tener, según dice su PPT, de 3 a 6, o según dice otros libros, de 4 a 8, debería tener esa cantidad de capas de músculo liso. Pero ustedes cuenten, miren, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, hasta 12. Entonces, escapa lo que es una clasificación normal de una arteria de pequeño calibre, ¿no? Si ustedes vieran esta imagen, y suponiendo que esta de acá sea normal y no patológica como lo es, podrían catalogarla como una arteria de mediano calibre, pero no lo es una de pequeño calibre, ¿ok? Entonces, hay una disposición concéntrica, una proliferación de músculo liso, que da el aspecto a los catáfilos de la cebolla, de ahí que se le llame en aspecto en cebolla también, ¿ya? Y eso está referenciado en los libros. Hay una reducción de la luz vascular, y sabemos que la reducción produce una isquemia, ¿no? Ahí el endotelio también se vuelve procoagulado. Aquí es el aneurisma que vimos hace un momento, las alteraciones, la disección aórtica que también vimos, acá se ve la macroanatomía, nosotros nos pone se ve la alteración a nivel de la íntima, y de la media adventicia con proliferación linfomononuclear, aquí se ve los cuadros de hematoma intramural, miren. Ya está, chicos, y con eso hemos culminado entonces nuestra práctica del día de hoy. Nos estamos viendo la próxima semana. Respecto a la evaluación, les voy a dar algunos alcances que tengo, ¿ya?
Dentro de los alcances para la evaluación son los siguientes, son las que tenemos hasta ahora. Para empezar, no hay fecha ni hora, ¿ya? Todavía no hay fecha ni hora. Los coordinadores, la misma escuela está elaborando un cronograma que se los van a pasar de todas maneras con tiempo para que ustedes sepan la fecha y la hora en la que van a rendir sus exámenes. Recuerden que el examen se va a dar de manera simultánea en todas las aulas que hay en la universidad. ¿Ok? Y lo otro es que son 30 exámenes de teoría en un integrado de anatomía, histología y fisiología, y son 30 exámenes, perdón, son 30 preguntas de práctica también con un integrado de anatomía, fisiología, histología. Respecto a histología, hasta donde tenemos la información, van a ser láminas proyectadas. De ahí la sugerencia que usted estudie y revise los PPTs de práctica. ¿Ok? ¿Alguna pregunta? Sí. ¿Me escucho? Sobre la trombosis venosa profunda, ¿esa lámina no se observa entonces en práctica? No hay lámina de trombosis venosa profunda. ¿Pero qué cosa es lo que vería ser una trombosis venosa profunda? Para que se dé una trombosis venosa profunda tiene que haber tres aspectos. Recuerden que hay pacientes que tienen que tomar anticoagulantes de por vida. O sea, el problema no solamente radica en algo temporal. En una trombosis venosa profunda hay tres aspectos que intervienen. El primero, la presencia de una lesión endotelial. Si hay lesión endotelial, el endotelio se vuelve procoagulante. Entonces es un paciente que continuamente tiende a formar trombos. ¿Qué cosa ocasiona la lesión endotelial? La hipertensión, la dislipidemia, la diabetes, ¿okay? El consumo de alimentos con sustancias prooxidantes que causan daño endotelial, la aterosclerosis, ello. ¿Sí? El segundo aspecto que hay que tener en consideración, un segundito. Ya, el segundo aspecto que hay que tener en consideración es una alteración en el flujo sanguíneo. Y cuando nos referimos a alteración en el flujo sanguíneo, si nos referimos a una vena, estamos hablando de una estasis venosa, por ejemplo, una valvulopatía, ¿no? Y si nos referimos a una arteria, nos estamos refiriendo a una alteración en el flujo conocido como una arritmia, ¿no? Y el tercer aspecto es un estado protrombótico. Recuerden que nosotros tenemos un conjunto de proteínas que permiten la formación de coágulos sanguíneos frente a los sangrados, ¿no? Entonces tenemos sustancias procoagulantes, pero también tenemos sustancias anticoagulantes, como la heparina, por ejemplo. Entonces, un equilibrio entre ellas evita la formación de trombos, pero cuando se pierde ese equilibrio, entonces condiciona un estado trombótico. Respecto a las láminas, no hay, pero ustedes han visto hace un momento en una lámina de arteriosclerosis, han visto la presencia de un trombo, ¿no? ¿Cómo está formado un trombo? ¿Qué características tiene un trombo? Bueno, un trombo va a tener glóbulos rojos, vamos a tener hemosiderina, producto de la destrucción de los glóbulos rojos, una malla de fibrina, no confundir la fibrina con el fibrinógeno, ¿ok? O con el tejido conectivo fibroso, son cosas diferentes, y van a encontrar infiltrado leucocitario. Bien, chicos, entonces eso sería todo por la clase del día de hoy. Vamos a dejar de compartir y nos estamos viendo la próxima clase. Profesor.